Y el ganador del Balón de Oro 2022 es Karim Benzema. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos de la historia de Karim Benzema. Karim Benzema nació el 19 de diciembre de 1987 en Lyon, Francia. Sus padres son de origen argelino y emigraron al país galo en busca de una mejor vida. Karim es el sexto de 9 hijos, todos criados en el conflictivo barrio de Bron. Su padre siempre fue muy estricto con él y sus hermanos. Les inculcó desde chico una gran responsabilidad y disciplina, sobre todo con el estudio. Con suerte le permitía tener algo de tiempo libre, momentos que Karim aprovechaba para hacer lo que más le gustaba, jugar al fútbol. Pero lo principal en su vida era el colegio católico al que asistía, donde lo discriminaban por su leve sobrepeso y su ascendencia argelina, algo que le impidió relacionarse correctamente con los chicos de su edad. Se inició con 8 años jugando en el equipo infantil del Bron Telarión. Sus compañeros le pasaban el balón en todo momento, pues era él quien tenía mayor calidad. En un partido contra el Lyon Sub-10 marcó 2 goles y los entrenadores de este equipo lo ficharon con 9 años. En las categorías inferiores del Olympique de Lyon tuvo una actuación brillante, siendo el máximo goleador de todos los torneos que jugaba. En su ascenso por el club marcó 38 goles en 34 partidos en una temporada con la Sub-16 y 12 goles en 14 partidos con la Sub-18, lo que hizo que fuera convocado con el primer equipo. En 2004 consiguió la Eurocopa Sub-17, siendo la primera para su país. Debutó el 15 de enero del 2005 en la Ligue 1 ante el Metz, firmando días más tarde su primer contrato profesional por 3 años. Conocido como el Gato, Benzema o Monseñor Benzema, desde su presencia en el primer equipo, Benzema ganó 3 Ligue 1 y 3 Supercopas de Francia. En la temporada 2007-2008 consiguió ser el máximo goleador de la primera división francesa, anotando 20 goles, y con ello ayudó al equipo a ganar su primer doblete en la historia del club, Ligue 1 y Copa de Francia. Le nombraron jugador del año y fue incluido en la lista del Balón de Oro, la cual ganó Cristiano Ronaldo. Tal fue la temporada que el equipo galo le ofreció la renovación del contrato por 3 años, pasando a ser uno de los mejores pagados de la Ligue 1. Su estancia en el equipo galo terminó con 66 goles en 150 partidos oficiales, consiguiendo 8 títulos a los 22 años. El 1 de julio del 2009, el Real Madrid ficha a Karim Benzema, procedente del Olympique de Lyon. Su traspaso alcanzó la cifra de 35 millones de euros más 6 por objetivos logrados. A su presentación con el equipo blanco acudieron 16.000 espectadores. Tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu. El 29 de agosto debutó en partido oficial frente al Deportivo La Coruña. En su primera temporada con el Real Madrid marcó 8 goles en 27 partidos. En la temporada 2010-2011 José Mourinho trató de recuperar la mejor versión de Karim Benzema. Dicho año anotó 20 goles que ayudaron a obtener la Copa del Rey. En la temporada siguiente marcó el gol más rápido de la historia de todos los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona, haciéndolo a los 22 segundos del pitido inicial. Finalizó el año con el mejor registro goleador de su carrera, con 32 goles en todas las competiciones, superando a su ídolo Ronaldo. Ese mismo año ganó el título de la Liga y la Supercopa de España. En la temporada 2013-2014 obtuvo la Copa del Rey, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En el año 2016, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. En el año 2017 gana la Liga, la Supercopa de la Liga, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En el año 2018 gana la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. En el año 2020 gana la Liga y la Supercopa de la Liga. En el año 2022 gana la Liga, la Supercopa de la Liga, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa. En el año 2022 se proclama como jugador del año de la UEFA y Balón de Oro. Escándalos de Karim Benzema. Su primer encuentro con la ley fue el 1 de diciembre del 2009, cuando estrelló su Audi Q7 en Madrid. Llevaba pocos meses como jugador del club blanco, cuando Benzema chocó su camioneta en la localidad de Pozuelo de Alarcón.
El 10 de julio del 2010 fue imputado junto a su compatriota Franck Ribéry por contratar a una prostituta menor de edad de nombre Saïa. Después de casi 4 años de intenso juicio, el Tribunal Correccional de París absolvió a ambos deportistas por considerar que desconocían la edad de la joven. Caso Balbuena 2015. Benzema fue detenido e interrogado como acusado por el video erótico con el que fue extorsionado otro francés, Mathieu Balbuena. Balbuena denunció en junio que recibió una llamada anónima donde le pedían 150.000 euros para no difundir un video sexual suyo. La Fiscalía francesa investigó unas escuchas telefónicas en las que ambos hablaban de este caso. El interrogatorio era para saber si la conversación con Balbuena correspondía a un consejo amistoso o si se trataba de una presión de Benzema para incitarlo a pagar los chantajes. El 24 de noviembre del 2021, la justicia francesa condenó a Karim Benzema a 1 año de prisión con suspensión de pena, como cómplice del intento de chantaje a su ex compañero de selección Mathieu Balbuena. Benzema y su paso por la selección francesa. La primera convocatoria de Benzema llegó el 28 de marzo del 2007. Desde el 2007 hasta el 2015, Benzema fue un habitual en la selección francesa, disputando Eurocopas y Mundiales. Benzema fue suspendido en el 2015 por el caso anteriormente citado. Volvió a ser seleccionado en el 2021, año en el que ganó la UEFA Nations League, y ha sido convocado para el Mundial de Qatar 2022. Gracias a todos por ver el video. No olviden comentar. Y los que hayan llegado hasta aquí, pongan un asterisco en el comentario.